Hola hermanos, es un privilegio estar con ustedes de nuevo estudiando la palabra de Dios. Hoy tenemos el privilegio de estudiar en el libro de Santiago. Les invito a que me acompañen con una oración breve para comenzar. Padre Celestial, es un privilegio escudriñar las Escrituras en el día de hoy. Gracias por el privilegio que tú nos das de escuchar de tu santa palabra. Creemos que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra nunca vuelve vacía, sino que siempre cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Te rogamos que tú nos des tu entendimiento y tu sabiduría hoy por tu Espíritu Santo a través de tu santa palabra. Te rogamos que uses tu mensaje para renovar nuestras mentes, para avivar nuestros corazones, para reformar nuestras vidas. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver la hermosura de Jesucristo hoy en las Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Entonces, hermanos, estamos estudiando hoy en el libro de Santiago. Vamos a comenzar pensando un poco en el trasfondo de este libro, especialmente el autor. Pues el autor del libro de Santiago es un hombre que se llamaba Jacobo, el medio hermano de Jesús según la carne. En la traducción de ese nombre del griego, que es Jacobo, hemos llegado a llamar el libro Santiago en el español, pero en realidad el autor era Jacobo. Él era uno de los hijos de José y María, por eso decimos que era medio hermano de Jesucristo según la carne. Sabemos que la Iglesia Católica Romana dice que Jesús era el único hijo de María, pero no es cierto. José y María tuvieron, según la Biblia, varios otros hijos y hijas, y uno de ellos se llamaba Jacobo. Y ese es el hombre, el apóstol que escribió ese libro que tiene el título en nuestras Biblias de Santiago. Y debemos aclarar que no es el Jacobo que era hermano del apóstol Juan. Sabemos de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, pero no es ese Jacobo, sino que es el Jacobo que es el medio hermano de Jesús según la carne. Sabemos que durante el ministerio terrenal de Jesucristo, sus hermanos no creyeron en él, no creyeron que era el Mesías prometido, el Cristo, el único Señor y Salvador. Pero en su gran misericordia Jesús apareció a su medio hermano Jacobo después de su resurrección. Primera de Corintios 15:7 dice que apareció a Jacobo y luego a los otros apóstoles. Así que Jacobo se convirtió a Jesucristo después de la muerte y resurrección de Cristo. Llegó a creer que su medio hermano era el Cristo, el Mesías, el Salvador prometido. Sabemos que Jacobo muy pronto se convirtió en uno de los líderes más influyentes en la iglesia de Jerusalén. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15 leemos sobre el concilio de Jerusalén cuando los apóstoles afirmaron que la justificación es solo por medio de la fe en Jesucristo y no por guardar la ley de Moisés. Y Jacobo era el portavoz, el mensajero, el que habló de parte de la iglesia, el liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Entonces, eso es un poco sobre el trasfondo del autor de Santiago, que realmente no era Santiago, sino Jacobo. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Santiago? Es un mensaje muy sencillo. La fe obra. La fe obra. Y podemos ver en nuestro bosquejo aquí que la fe obra en medio de las pruebas. La fe obra como hacedor de la palabra. La fe obra sin parcialidad o favoritismo. La fe sin obras está muerta. La fe obra por una lengua controlada. La fe obra con sabiduría para tener unidad en la iglesia. La fe obra para combatir el peligro de las riquezas. Y la fe obra en todas las circunstancias de la vida. Entonces, cuando pensamos en el mensaje de este libro de Santiago,
debemos recordar que la fe verdadera se manifiesta en buenas obras. Entonces, algunas características o rastros del libro de Santiago. Sabemos que Santiago es parecido a la literatura sabia del Antiguo Testamento. Cuando pensamos en la literatura sabia, estamos hablando de Job, de los Salmos, de los Proverbios, de Eclesiastés, Cantar de Cantares. Esa es la literatura sabia del Antiguo Testamento. Y Santiago se parece mucho como libro a los Proverbios. Santiago es un libro bastante práctico. Es el libro que contiene el mayor porcentaje de mandamientos o de imperativos en el Nuevo Testamento. Hay 50 imperativos en solamente 108 versículos. Entonces, en cada 2 versículos hay un mandato, hay un imperativo. Santiago nos está exhortando a poner en práctica nuestra fe. Sabemos por el primer versículo que Santiago fue escrito a cristianos judíos que fueron dispersados por todo el mundo conocido en aquel tiempo. Estos creyentes judíos se reunían en casas como iglesias locales en diferentes lugares. También podemos destacar que estos cristianos judíos, la mayoría eran pobres económicamente hablando, y ellos fueron perseguidos en gran manera por los incrédulos que eran ricos, especialmente otros judíos que no creían que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer en el resto de nuestro tiempo es pensar por un momento en las similitudes entre Jacobo, Santiago, y las enseñanzas del Señor Jesucristo, especialmente el Sermón del Monte. Entonces aquí podemos notar que Jacobo habla de gozo en medio de las pruebas, pidiendo de Dios Padre, habla de Dios como el dador, la fuente de todo lo bueno, nos da advertencias contra el enojo, nos anima a ser hacedores de la palabra, nos explica que los pobres en espíritu son los que hereden el reino de Dios, que debemos guardar toda la ley de Dios, que los misericordiosos, han recibido misericordia. También Jacobo habla de que los conoceremos por sus frutos, así como Cristo habló. Bendición de los pacificadores, pedís y recibiréis. El peligro de la amistad con el mundo incrédulo, la consolación para los que lloren por su pecado, la importancia de no juzgar según las apariencias, la importancia de vivir en el día de hoy, no en el día de mañana, que los tesoros terrenales son temporales, que no debemos jurar. Entonces hay muchas similitudes entre la enseñanza de Jacobo o Santiago y el Señor Jesucristo, su medio hermano según la carne, especialmente en el Sermón del Monte. Entonces vamos a ir mirando brevemente esta epístola, esta carta, y vamos a ir leyendo porción por porción, párrafo por párrafo, y haciendo algunos comentarios breves para que podamos entender mejor la palabra de Dios. Entonces, primeramente, Santiago 1, del 2 al 4, la palabra de Dios dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, obviamente, hermanos, no somos masoquistas, no nos gusta sufrir, pero la Biblia dice que podemos tener sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Y podemos gozarnos en medio de las aflicciones y tribulaciones porque sabemos algo. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nos gozamos en medio de las pruebas porque sabemos que tienen un buen propósito. Fortalece nuestra fe,
maduren nuestro carácter, tienen su obra completa en nosotros de conformarnos a la semejanza y la imagen del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, cuando estamos en medio de una situación que estamos viviendo, en medio de una pandemia del coronavirus, debemos recordar que Dios es el que manda las pruebas para nuestro bien espiritual. El apóstol Pablo habla bastante de eso también. Por ejemplo, en Romanos 5 dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la misma palabra que dice Santiago. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que podemos gozarnos en medio de diversas pruebas, porque sabemos que Dios es el que nos ha enviado estas pruebas a fin de fortalecer nuestra fe, de madurar nuestro carácter, de enseñarnos a depender más de su gracia en Cristo. Nosotros sabemos que Dios es el autor de esa obra en nosotros. Por eso en Romanos 8:28 leemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué incluye todas las cosas? Todas las cosas. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es su propósito? El siguiente versículo, Romanos 8:29, dice, porque a los que antes Dios conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que el propósito de Dios por el cual fuimos llamados, el propósito de todas las pruebas que Dios nos envía, es para conformarnos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro también habla de las pruebas en su primera carta diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. De nuevo, alegría, gozo en medio de las pruebas. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. De nuevo, diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así como el oro es refinado y purificado por el fuego, nuestra fe es refinada, purificada a través de las diversas pruebas que Dios nos manda. Y el fin, el resultado de pasar por estas pruebas, de desarrollar nuestro carácter, es para que la paciencia tenga su obra completa, para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Obviamente aquí perfecto no significa sin pecado, sino maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. En esta vida no vamos a ser perfectos, pero Dios sí nos está santificando y un día nos glorificará. Entonces el siguiente párrafo, Santiago 1, del 5 al 8, la palabra de Dios dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que, hermanos, Dios es sumamente generoso y Él quiere darnos la sabiduría y el entendimiento por su Espíritu Santo a través de su palabra. Fíjense que Santiago dice que Dios nos dará la sabiduría abundantemente y sin reproche. El Señor quiere darnos bastante sabiduría,
pero tenemos que pedírsela. ¿Y para qué necesitamos la sabiduría? Pues en el contexto de Santiago 1, necesitamos la sabiduría para enfrentar las pruebas con sumo gozo, porque naturalmente nos quejamos en medio de las pruebas, murmuramos contra el Señor. Así que necesitamos su sabiduría para que podamos ver las pruebas como herramientas en las manos de nuestro Redentor para conformarnos a la semejanza de Jesucristo. Y cuando Dios nos da la sabiduría para ver las pruebas de la manera que Él las ve, podemos gozarnos con sumo gozo en medio de ellas. Y obviamente recibir la sabiduría de Dios no significa que Dios nos va a revelar su voluntad secreta sobre el futuro. Si yo le pido al Señor, Señor, ¿cuándo va a terminar esta pandemia? No me va a dar una respuesta concreta. No me va a decir el 3 de octubre, no. La Biblia dice en Deuteronomio 29 que las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Así que pedir sabiduría de Dios no significa que nos va a revelar su voluntad secreta para el futuro. Pero aún así, cuando pedimos al Señor, no debemos dudar. La Biblia dice que el que duda es semejante a esa onda del mar que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Cuando pedimos sabiduría de Dios, no debemos dudar que el corazón de Dios es generoso y Dios es omnisciente y Él es más que dispuesto a darnos la sabiduría que necesitamos para cualquier momento. Santiago 1, de 9 al 11, dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así que varias veces en Santiago hay un contraste entre los pobres y los ricos. Y en este libro los pobres no solo representan a los pobres en dinero, sino a los pobres en espíritu, a los que han reconocido sus pecados, su bancarrota espiritual, los que se han aferrado a la misericordia de Dios en Cristo para salvación. Y en Santiago los ricos no solo representan los ricos en dinero, sino los ricos en arrogancia. Las personas que se creen justos, las personas que no ven su necesidad de la justicia acreditada de Jesucristo, las personas que piensan que serán salvas por sus propias buenas obras. Así que la persona que es humilde de corazón será exaltado, pero la persona que es soberbia será humillado en el día final. Cristo Jesús habló muchas veces diciendo que el que es humillado será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Y debemos recordar, hermanos, que no todos los pobres en dinero son justificados y no todos los ricos en dinero son condenados. Hay creyentes ricos y hay creyentes pobres. Hay incrédulos que son ricos y hay incrédulos que son pobres. Entonces, nuestra condición socioeconómica no determina nuestro estatus espiritual. Pero muchas veces los pobres en dinero sí llegan a ser pobres en espíritu, reconociendo la maldad de su pecado y su necesidad de salvación en Cristo Jesús. Así que, hermanos, no se olvide. Si tú te humillas delante de Dios, tú recibirás su bendición y su favor en Cristo Jesús. Ahora seguimos con Santiago 1 del 12 al 15. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, hermanos, en el versículo 12, vemos que el que persevere hasta el fin será salvo. El que continúa en la fe a pesar de las pruebas, las tentaciones, será salvo en el día de juicio. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que cuando estamos pasando por esta pandemia, esta aflicción, debemos recordar que es una oportunidad que podamos continuar en la fe y demostrar que nuestra fe es auténtica, que realmente sí hemos sido justificados solo por la fe en Cristo, y es una manera de aprobar que sí recibiremos la corona de vida eterna. Pero también cuando somos tentados por el pecado, cuando somos tentados a dudar de Dios o de abandonar su palabra, debemos recordar que estas tentaciones no vienen del Señor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios mismo no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Pues obviamente Cristo Jesús, cuando se hizo hombre, fue tentado como hombre, pero Dios mismo no es tentado por el mal. Y debemos recordar, hermanos, que Dios no es el autor del mal. Así que no debemos echarle la culpa cuando nos caemos en pecado. Tal vez algunos pueden decir, bueno, Dios es el que manda las pruebas, así que si yo me caigo en desánimo, si yo me caigo en pecado, es la culpa de Dios. No, nuestro pecado nunca es la culpa de Dios. Eso fue el problema con Adán y Eva cuando cayeron en pecado. ¿Qué es lo primero que hicieron? Echaron la culpa a Dios. Dios le preguntó a Adán, ¿comiste de este árbol que fue prohibido? ¿Y cuál es lo primero que Adán le responde? La mujer que tú me diste me dio de ese fruto y lo comí. Adán le estaba echando la culpa a Dios por haberle dado la mujer y básicamente estaba diciendo, Dios, es tu culpa que yo haya pecado. Pero hermanos, no es la culpa de Dios. Nuestro pecado nunca es la culpa del Señor, siempre es nuestra propia culpa. Por eso dice el versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nuestro pecado no es la culpa de Dios, no es la culpa de nuestro cónyuge, no es la culpa de nuestros hijos, no es la culpa de nuestro vecino, es la culpa de nosotros mismos. Y debemos confesar nuestra culpa y reconocer nuestro pecado, como David en el Salmo 51. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Él reconoció la gravedad de su pecado y entendió que él mismo era culpable por lo que había hecho con Betsabé y con Urías. Cuando vemos esa palabra concupiscencia, debemos entender que habla de un fuerte deseo para lo terrenal, para lo malo, para lo sensual, para lo que es prohibido por el Señor. Entonces la concupiscencia es un fuerte deseo para pecar. Y debemos recordar, hermanos, que el deseo de pecar es pecado. La concupiscencia misma, ese fuerte deseo de hacer lo malo, es pecado. El catolicismo romano dice que el deseo de pecar no es pecado, que la concupiscencia no es pecado, solamente es una tentación. Pero la Biblia dice que el mismo deseo que tenemos de pecar, la atracción, la seducción, el anhelo de hacer lo malo es pecado. Algunas personas han dicho recientemente en cuanto al homosexualismo que está bien tener el deseo de cometer homosexualismo con tal de que no lo hagamos. Pero hermanos, el deseo de cometer estos actos, el deseo de hacer lo que es abominación del Señor es pecado también. Así que nosotros tenemos que desechar no solamente el acto de pecar, sino también el anhelo o el deseo de pecar. Muchas veces nosotros queremos hacer algo malo,
pero no tenemos la oportunidad ni los medios para hacerlo. Pero si estamos deseando hacer algo malo, eso ya es pecado en sí. Entonces tenemos que arrepentirnos tanto del deseo de pecar, sino también como el acto de pecar. ¿Por qué? Porque la concupiscencia, dice el versículo 15, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero también sabemos que Cristo Jesús vino para morir nuestra muerte, para pagar el precio de nuestros pecados, para perdonarnos y librarnos de la muerte eterna. Así que la respuesta a nuestros malos deseos es arrepentirnos y depender de nuevo en la sangre de Cristo que nos libra de toda maldad. Luego en Santiago 1, del 16 al 18, la Biblia dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, lejos de ser el autor del mal, Dios es el autor de todo lo bueno. No debemos cerrarnos, porque toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de nuestro Dios que es inmutable, que es incambiable, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El carácter de Dios no puede ser alterado, no puede fluctuar o cambiar. Dios no es hombre para que se arrepienta de hacer lo bueno. Dios es la fuente de todo el bien y todo lo bueno que hay en nuestras vidas viene de Él. ¿Y cuál es su mejor regalo que nos ha dado? El nuevo nacimiento, la vida espiritual. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él de su voluntad, de su gracia, por su Espíritu Santo, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Pablo dice que, pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así que, hermanos, la única razón que nosotros podemos obedecer la palabra de verdad es porque hemos nacido de nuevo por la gracia y la misericordia de Dios. Alguien no puede obedecer la palabra de Dios si no ha nacido de nuevo. Cuando nosotros pensamos en los incrédulos a nuestro alrededor, no debe sorprendernos que ellos viven en pecado. No debe sorprendernos que no quieren hacer la voluntad de Dios, porque si están muertos en sus delitos y pecados, no tienen el deseo ni la capacidad de guardar la palabra de Dios. Primero necesitamos evangelizarlos para que el Espíritu Santo haga su obra de regeneración en sus corazones y luego tendrán el poder para obedecer la palabra de Dios. Así que la fe en Cristo para vida eterna tiene que preceder y producir la obediencia al Señor. ¿Y cómo se manifiesta esa obediencia cuando hemos nacido de nuevo? Versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Alguien ha dicho que Dios nos ha dado una lengua y dos orejas para que seamos más prontos para oír que para hablar. Pero muchas veces nosotros somos más prontos para hablar que para oír. Pero aquí la palabra de Dios dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, para enojarse. ¿Por qué? Porque nuestra ira, nuestro enojo egocéntrico y injusto no obra la justicia de Dios. Así que antes de poder recibir la palabra, tenemos que desechar esa inmundicia, esa abundancia de malicia,
para que podamos recibir con mansedumbre la palabra implantada, el Evangelio, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo Jesús hizo por nosotros lo que jamás podemos hacer. Cuando éramos culpables y condenables, Cristo vino a vivir nuestra vida y a morir nuestra muerte para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. El Evangelio es que Cristo Jesús, siendo Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre para que Él pudiera guardar perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar y sufrir el castigo completo por nuestros pecados. Y ahora todos los que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Cristo, reciben el perdón de pecados y la salvación. Esa es la palabra de verdad, el Evangelio por el cual somos salvos solo por gracia, solo por medio de la fe. Y si hemos sido justificados solo por gracia, por medio de la fe, ahora debemos responder con gratitud obedeciendo al Señor. Por eso Santiago 1, 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que, hermanos, tristemente todos sabemos más de lo que hacemos. Pero aquí la exhortación es que nuestra vida pueda reflejar nuestro conocimiento. Que no seamos solamente oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores, porque no queremos engañarnos pensando que somos maduros en la fe solo porque sabemos mucho de la Biblia. Hermanos, la madurez no es solo conocimiento, sino que la madurez es conocimiento que lleva a la obediencia a Cristo. Y Santiago nos da un ejemplo, ¿no? De una persona que se mira en el espejo, pero nunca cambia nada en su apariencia. Se ve que necesita peinarse, que necesita afeitarse, que necesita lavarse la cara, pero no lo hace. Así que ¿de qué le aprovecha mirarse en el espejo si nunca va a cambiar nada en su apariencia? De la misma manera, ¿de qué sirve que escuchamos enseñanzas y predicaciones de la palabra de Dios? ¿De qué sirve que leemos la Biblia si no vamos a responder con una fe obediente, si no vamos a hacer lo que Dios nos manda en su palabra? No tiene sentido mirarse en el espejo y no cambiar nada. No tiene sentido escuchar la palabra de Dios y no obedecerla. Y cuando pensamos en la ley de Dios, sabemos que antes de conocer a Cristo, la ley solamente podía condenarnos. La ley es ese espejo. El espejo te puede mostrar el problema, pero no puede solucionar el problema. El espejo puede mostrar que hay manchas en tu cara, pero no puede limpiar esas manchas. De la misma manera, la ley de Dios, sus mandamientos pueden mostrarnos nuestro problema, que es el pecado, que somos transgresores de la ley. Pero la ley de Dios no puede justificarnos, no puede darnos la bendición de Dios, porque la ley exige obediencia perfecta. Así que antes de conocer a Cristo, la ley solamente nos condenaba. Pero la Biblia dice que Cristo vino para redimirnos, para librarnos de la maldición de la ley. ¿Cómo? Al hacerse maldición por nosotros en la cruz. Gálatas 3:13. Cristo nos libró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Como está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. En la cruz, Cristo sufrió la condenación, la maldición, la muerte que la ley exige a causa de nuestros pecados,
para que por la fe en Él nosotros pudiéramos recibir la plena bendición de Dios. Cristo fue condenado en nuestro lugar para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios. Y por eso la ley ahora es una ley de libertad. No es una ley que nos hace libres, sino que es una ley que nos muestra el camino de la vida libre. Entonces, en primer lugar, la ley nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad de la fe en Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, para los que ya somos salvos por la fe en Cristo, la ley nos muestra la mejor manera de vivir. Son los carriles en la carretera. Nos muestra por dónde andar el carro. La ley de Dios nos muestra por dónde andar en la vida cristiana. Versículos 26 y 27 de Santiago 1. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. A veces las personas, los cristianos, dicen: yo no tengo una religión, yo tengo una relación con el Señor Jesucristo. Y hablan de la religión como algo mala, pero la relación como algo buena. El problema con eso es que la Biblia no dice que toda religión es mala. En sí misma la religión no es mala. La mala religión es mala, pero hay religión verdadera, hay religión buena, hay religión pura. Por eso dice que la religión pura y sin mácula delante del Dios Padre es esta. Entonces no hay una división entre la religión y una relación con el Señor Jesucristo. El problema con el catolicismo romano no es que es una religión. El problema es que es una religión falsa que enseña un evangelio falso de justificación por medio de nuestras buenas obras y méritos. Pero la religión verdadera es lo que se evidencia en este versículo. ¿Cuál es la religión pura y sin mácula delante de Dios? Consiste en tres cosas: refrenar la lengua, ayudar a los necesitados, es decir, visitar a los huérfanos y a las viudas que en sus tribulaciones, y vivir en santidad, que es guardarse sin mancha del mundo. Entonces, si una persona ha sido justificada solo por la fe en Cristo, debe demostrar que es religioso, refrenando su lengua, ayudando a los necesitados y viviendo en santidad. Y en cierta manera estos dos versículos forman como el bosquejo del resto del libro, porque en el capítulo 2 se habla de ayudar a los necesitados, en el capítulo 3 se habla de refrenar la lengua, y en el capítulo 4 se habla de vivir sin mancha del mundo. Entonces, cuando nosotros pensamos en una persona religiosa, a veces pensamos, bueno, es una persona que asiste a la iglesia, que ora mucho, que lee la Biblia, tal vez tiene una cruz en su carro, tal vez lleva una camiseta cristiana. Pero la Biblia dice que alguien no religioso por hacer esas cosas. Alguien es religioso porque ha aprendido a controlar su lengua, a demostrar amor y misericordia a los necesitados y a guardarse sin mancha de los valores de este mundo caído. Entonces vamos a continuar ahora en el capítulo 2. Santiago capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. La Biblia dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En otras palabras, sin favoritismo, sin parcialidad. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí debajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos?
Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Así que, hermanos, nuestra fe en el Señor Jesucristo debe manifestarse en la falta de favoritismos, de parcialidad, de acepción de personas. Nosotros no debemos dar preferencia a los ricos en la iglesia porque pensamos de pronto que ellos pueden diezmar más, que pueden dar más ofrendas, que ellos pueden ayudar a los necesitados. No, hermanos, no debemos de dar preferencia a personas en la iglesia solamente porque tienen más dinero o vienen de un estrato más alto o otro nivel socioeconómico. Es interesante que Santiago dice que Dios ha intencionalmente escogido a más pobres que ricos para vida eterna. ¿No es eso lo que dice el versículo 5? Hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le amen? Intencionalmente, con propósito, Dios ha escogido a más pobres que ricos para recibir la vida eterna, para ser ricos en fe y herederos de su reino. Así que, ¿por qué daríamos preferencia a los ricos si Dios está edificando su iglesia primordialmente con los pobres? Además, los ricos son los que tienden a rechazar el mensaje del evangelio y a perseguir a los cristianos pobres. Los versículos 6 y 7, vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfemen ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Por qué daríamos preferencia a los que son oponentes del evangelio? Hermanos, debemos de demostrar el mismo amor a los que son pobres en dinero que a los que son ricos. Por eso Santiago sigue diciendo en el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, hermanos, para agradar a Dios no es suficiente obedecer a algunos de sus mandamientos y a otros no. Si vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no podemos cometer acepción de personas porque vamos a quedar convictos por la ley como transgresores. Debemos entender que Dios en su ley exige obediencia perfecta. Por eso en el versículo 10 se nos dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Podemos pensar en un ejemplo. Vamos a pensar en una mamá que decide cocinar un gran omelette por su familia. Y ella saca una docena de huevos de la nevera. Y ella empieza a abrir y a mezclar todos los huevos. Pero cuando todos ya están mezclados, se da cuenta de que uno de los huevos salió podrido. ¿Qué pasará con esta mezcla de huevos? Se echará a perder. Por un solo huevo podrido se contaminaron los otros 11 huevos.
De la misma manera, por un solo pecado, somos culpables y condenables delante de Dios. Cualquiera que guardare todos los mandamientos de Dios, pero desobedeciere una sola vez, se hace culpable de toda la ley. Es por eso, hermanos, que no podemos justificarnos por nuestra propia obediencia a la ley de Dios. No podemos ganar el favor de Dios por guardar sus mandamientos, porque Dios exige obediencia perfecta a su ley y ninguno de nosotros somos perfectos. Solo Cristo Jesús pudo obedecer perfectamente la ley de Dios. Y por eso solamente podemos ser justificados delante de Dios por medio de la fe en Cristo, porque se nos acredita su justicia perfecta en nuestra cuenta. Pero ahora, para los que ya hemos sido justificados, queremos obedecer a Dios en plenitud. No queremos obedecer solamente algunos de los mandamientos del Señor, ahora queremos obedecerlos todos. Hermanos, la ley de Dios no es como un examen de opción múltiple. No podemos decidir, hoy me gustaría obedecer el primer mandamiento y el tercero y el séptimo. Mañana voy a obedecer el quinto y el sexto y el octavo. No, tenemos que obedecer todos los mandamientos de Dios cada día. Y solamente podemos obedecerle, no perfectamente, pero sí sinceramente por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque nosotros ahora no vemos la ley como algo que nos condena o nos maldice, sino que es la ley de la libertad. Es la ley que nos muestra la mejor manera de vivir. El versículo 13 dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si tú y yo hemos recibido la misericordia de Dios en Cristo, debemos de demostrar esa misma misericordia a los demás. Debemos de tener compasión de los que están sufriendo, porque nosotros cuando estábamos sufriendo, Dios tuvo compasión de nosotros en Cristo y lo envió a vivir nuestra vida y a morir nuestra muerte. Por eso la misericordia de Cristo ha triunfado sobre el juicio y la condenación que nosotros merecemos. Y en gratitud por su gran amor hacia nosotros, ahora nosotros podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La Biblia dice en 1 de Juan que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así que, hermanos, nuestra fe tiene que manifestarse en buenas obras. Por eso Santiago sigue diciendo en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que, hermanos, una fe falsa y muerta no salva a nadie. Sí somos justificados solo por la fe, pero no por una fe que esté sola. La fe verdadera tiene que evidenciarse, tiene que demostrarse a través de nuestras buenas obras. Por eso Santiago dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que no tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En otras palabras, ¿podrá ese tipo de fe muerta salvar a la persona? Claro que no. Una fe muerta, una fe falsa no salva a nadie. Una fe muerta no justifica a nadie. Una fe muerta no nos une con Cristo de tal manera que su justicia pase a ser nuestra.
¿De qué aprovecha una fe que no produce buenas obras? No aprovecha, no vale ni un centavo. Por eso Santiago nos da el ejemplo. Si un hermano, si una hermana están desnudos, tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice ir en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? De nada aprovecha. Solamente es palabrería si no estamos dispuestos a ayudar a los necesitados. Permíteme darles un ejemplo. En los últimos años ha habido muchos inmigrantes venezolanos en diferentes países de Latinoamérica, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia primariamente. Y nosotros sabemos que es muy difícil para los inmigrantes encontrar un buen trabajo, sostener a sus familias. Hay muchos que están en la calle, hay muchos que no tienen dónde dormir, no tienen con qué comer. Si yo como cristiano veo una persona en la calle que no tiene de qué comer, y no estoy hablando de una persona que puede trabajar y no quiere trabajar. La Biblia dice el que no quiere trabajar que tampoco coma. Pero una persona que quiere proveer por su familia, pero no ha podido por alguna razón. Y si yo veo que no tiene de qué comer, ¿qué debo hacer? ¿Debo decirle Dios te bendiga, que te vaya bien? No. Debo compartir algo con él, debo compartir algo de la comida que Dios me ha dado. Debo demostrar a través de mis hechos que mi fe es verdadera, porque la fe si no tiene obras es una fe muerta. Por eso alguien puede decir, bueno, tú tienes fe, yo tengo obras. Pero ¿qué dice Santiago? Muéstrame tu fe sin tus obras, pero yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo mostramos la veracidad, la autenticidad de nuestra fe en el Señor Jesucristo? Por hacer buenas obras, por obedecer al Señor, por guardarnos sin mancha del mundo, por refrenar nuestra lengua, por ayudar a los oprimidos y necesitados, por tener compasión de los que están sufriendo. Esa es una fe verdadera. Si no estamos dispuestos a demostrar amor a los demás, nuestra fe no es mejor que la de los demonios. Los demonios creen y tiemblan. Ellos saben que Dios es uno. Ellos saben que Jesucristo es Dios hecho carne. Ellos tienen una doctrina ortodoxa, pero no hacen buenas obras. No se arrepienten de su rebeldía. No glorifican a Dios con su amor. Son rebeldes. Hay una fe intelectual que sabe mucho de la Biblia, pero nunca se manifiesta en obediencia y amor. Ese tipo de fe no salva a nadie. Por eso Santiago sigue diciendo en el versículo 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que Santiago nos da dos ejemplos para demostrarnos que la fe sin obras es muerta. El ejemplo de Abraham y el ejemplo de Rahab. Debemos aclarar cuando estamos estudiando este pasaje que Santiago está usando la palabra justificado de una manera diferente que la usa el apóstol Pablo en sus escritos. Justificado para Pablo significa declarado justo. Por el otro lado, justificado para Santiago significa demostrado justo. Entonces, para Pablo, justificado es declarado justo en el tribunal de Dios.
Para Santiago, justificado es demostrado justo delante del mundo. Muchos han pensado que hay una contradicción aquí entre la doctrina de Pablo y la doctrina de Santiago, pero no hay ninguna contradicción. Es una paradoja, parece contradictorio, pero no lo es. Lo que Santiago está diciendo es que somos justificados solo por la fe, pero no por una fe que esté sola. Está demostrando que la fe verdadera, la fe que nos une con Cristo para ser justificados, se manifiesta, se evidencia en hacer buenas obras. Abraham fue justificado cuando creyó la promesa de Dios y le fue contado por justicia. Pero la autenticidad de su fe fue demostrada cuando estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar en obediencia a Dios. Rahab ya creía en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob cuando llegaron los espías. Pero cuando escondió a los mensajeros, ella demostró que su fe fue verdadera. Entonces no hay ninguna contradicción entre Santiago y Pablo. Pablo enseñó que la justificación es solo por medio de la fe en Cristo, no en base a nuestras obras. Santiago enseña que la fe verdadera se evidencia en buenas obras. Y Pablo también enseñó lo mismo. Por ejemplo, un pasaje conocido como Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿cuál es el siguiente versículo? Porque hechuras suyas somos, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no somos justificados por nuestras buenas obras, pero sí somos justificados para hacer buenas obras. De nuevo, la justificación es solo por la fe en Cristo, pero no es por una fe muerta, no es por una fe falsa, no es por una fe que esté sola. No somos salvos por nuestras buenas obras, pero sí somos salvos para nuestras buenas obras. Entonces, eso es un breve resumen de los primeros 2 capítulos de Santiago. En el siguiente video vamos a seguir estudiando sobre los capítulos del 3 al 5. Dios les bendiga, hermanos. Excelente, hermanos. Y nos vamos a continuar con Santiago capítulo 3. Vamos a comenzar leyendo en los versículos del 1 al 6. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego inmundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la red de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, en el capítulo 1, Santiago nos dijo que el que se cree religioso debe de demostrarlo refrenando su lengua. Y aquí en el capítulo 3, Santiago empieza a indagar más sobre ese tema de controlar nuestra lengua. Y en primer lugar menciona sobre los maestros, especialmente los maestros de la Biblia, los que enseñan la palabra de Dios. Y él dice que no muchos de nosotros debemos ser maestros de la Biblia, porque sabemos que recibiremos, dice, mayor condenación. La palabra condenación no es la mejor traducción, realmente la idea es mayor evaluación. No es una palabra negativa,
sino que nosotros seremos evaluados por Dios, por nuestras palabras, seremos evaluados por lo que enseñamos de su palabra. Nuestra evaluación será más estricta que los demás. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando enseñamos la palabra de Dios, de asegurarnos que sí sabemos lo que estamos diciendo, que nos hemos preparado para enseñar con claridad y contundencia y con fidelidad la palabra del Señor, porque recibiremos un juicio más estricto en este sentido. No está hablando de un juicio para ser condenado en el día final, pero obviamente los que enseñan un evangelio falso sí serán condenados. Luego en los versículos del 2 al 6, Santiago nos está diciendo que la lengua es pequeña, pero peligrosa. Pequeña, pero peligrosa. En el versículo 2 vemos que todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si alguien pudiera controlar su lengua, sería una persona perfecta. Pero ninguno de nosotros podemos controlar nuestra lengua perfectamente y por eso no somos perfectos. Luego él nos da algunos ejemplos demostrando que algo pequeño puede tener un efecto sobre algo grande. Dice aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Un pequeño freno en la boca del caballo puede dirigir todo ese cuerpo poderoso del caballo. Versículo 4, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Un pequeño timón puede dirigir y gobernar y direccionar una nave, un barco inmenso. Versículo 5, ¿cuál es la aplicación? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Por una sola chispa se puede encender todo un bosque. Y Santiago dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Y inflama la red de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua es chiquita, sí, pero es peligrosa, es dañina. Puede destruir una familia, puede destruir una relación, puede destruir una iglesia. La lengua puede dañar tantas cosas. Por eso tenemos que aprender a controlar nuestra lengua, pero no es tan fácil. Por eso Santiago sigue diciendo, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así que, hermanos, la lengua es imposible de controlar sin el poder del Espíritu Santo. Se ha domado todo tipo de animal, de bestia, de ave, de serpientes. Se ha domado todo tipo de naturaleza. Pero Santiago dice, ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede controlar su boca. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Sin el poder del Espíritu Santo, nadie puede controlar lo que dice.
Por eso cuando Pablo habla del pecado en Romanos capítulo 3, habla bastante sobre los pecados de la lengua. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, dice. Su boca está llena de maldición y de amargura. Solo el Espíritu Santo de Dios puede darnos el poder para controlar nuestra lengua. El hombre no puede controlar su lengua, pero Dios sí puede domar nuestra lengua a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Tristemente, muchas veces hay incongruencia con lo que decimos, porque con la lengua, por un lado, bendecimos al Dios y Padre, le cantamos alabanzas, alabamos su nombre, pero con esa misma lengua luego maldecimos a los hombres, los mismos que están hechos a la semejanza y la imagen de Dios. Es incongruente, es inconsistente, no tiene sentido que vamos a bendecir a Dios y luego maldecir a su creación más especial que es el hombre. Y cuando digo hombre, obviamente me refiero tanto a varones como a mujeres. Por eso Santiago nos da el ejemplo de la fuente. Ninguna fuente puede echar por la misma abertura agua dulce y amarga. Por eso no tiene sentido que de nuestra boca salgan palabras dulces y palabras amargas. Tristemente, a veces vamos a la iglesia, alabamos a Dios, cantamos alabanzas y de regreso a la casa en el carro estamos maldiciendo y gritando a nuestra esposa y a nuestros hijos. No tiene ningún sentido. Es incongruente. Si vamos a bendecir a Dios con nuestras lenguas, también debemos bendecir a los que son hechos a su imagen y semejanza. Hermanos, por el poder del Espíritu Santo sí podemos domar y controlar y refrenar nuestra lengua. Nuestra boca no tiene que ser llena de maldición y de amargura. Podemos bendecir y edificar, como Pablo dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Demostremos, hermanos, una religión verdadera a refrenar y controlar nuestras lenguas. Santiago continúa en el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que, hermanos, ¿cómo demostramos que tenemos sabiduría y entendimiento? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta Santiago. Que lo muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras palabras revelen si realmente tenemos sabiduría y entendimiento o no. No es suficiente tener conocimiento en la cabeza. Esa sabiduría y conocimiento tiene que fluir de la boca, de las manos, de los pies, de lo que hacemos del día al día. Pero si tenemos celos amargos, si tenemos contención, si queremos pelear todo el tiempo con nuestros hermanos, eso no es sabiduría. Eso no viene de lo alto, eso no viene de Dios, eso es terrenal, es animal, es diabólica. La sabiduría de Dios produce unidad y no división, produce paz entre los hermanos en Cristo y no conflicto. Una iglesia dividida no es una iglesia sabia.
Una iglesia en constante conflicto no es una iglesia madura. Donde hay celos, donde hay contención, donde hay pleitos, donde hay divisiones, Santiago dice, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Esa no es la sabiduría de Dios. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Santiago dice que es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. La sabiduría de Dios une a los hermanos en Cristo. Les mantiene en armonía, en amor, en bondad, en compasión, en buenas obras. Por eso el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando tú vives con sabiduría, tú estás sembrando la paz entre los hermanos. Tú estás manteniendo la paz que Cristo ganó en la cruz. Nosotros antes éramos enemigos los unos de los otros. Estábamos divididos por el pecado, separados de Dios y alejados los unos de los otros, pero Cristo vino para reconciliarnos con Dios y para reconciliarnos los unos con los otros. La cruz de Cristo es lo que nos ha juntado en la misma comunidad de creyentes, en la misma familia de fe, en la misma iglesia unida. Y nosotros tenemos que preservar esa paz, sembrando amor y mansedumbre y humildad y paciencia, refrenando nuestra lengua, no calumniando, no chismeando, no murmurando, no quejándonos, sino sembrando paz. Y cuando sembramos paz, ¿cuál es la cosecha? ¿Cuál es el fruto? Justicia, armonía, una vida juntos que agrada al Señor. Pero tristemente en este mundo caído, las cosas no son así. Incluso tristemente hay divisiones en las iglesias. Hay divisiones entre cristianos. ¿De dónde viene todo eso? Capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís? ¿Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si ven el patrón, hay diferentes pasos que llevan al conflicto en las iglesias, a la división entre hermanos en Cristo. En primer lugar, los pleitos suceden porque no tenemos lo que queremos. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, de vuestros deseos, los cuales combaten en vuestros miembros? Porque hay guerras y pleitos entre los hermanos, porque no conseguimos lo que queremos. Queremos un puesto en la iglesia y no se nos da. Queremos que nos reconocen por algo que hemos hecho y no se nos reconoce. Queremos que un hermano nos dé algo y no quiere darlo. Queremos cosas, pero no las recibimos. Y por eso nos quejamos y nos peleamos y luchamos y tenemos pleitos entre nosotros. Porque nuestros deseos son insatisfechos. Nuestras expectativas no son cumplidas. Deseamos, pero no tenemos.
Por eso peleamos. Pero ¿por qué no tenemos lo que queremos? Versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. No tenemos lo que queremos porque no lo hemos pedido del Señor. En vez de pedir que el Señor nos dé lo que necesitamos, tratamos de luchar para conseguirlo nosotros mismos. Pensamos, yo quiero este puesto en la iglesia y lo voy a tener por mi manera. Yo quiero hacer lo que yo quiero y lo voy a lograr por mi inteligencia, por mi fuerza. Codiciamos, anhelamos, pero no tenemos. Combatimos, luchamos, pero no tenemos lo que queremos. ¿Por qué? Porque no lo hemos pedido del Señor. Porque no hemos presentado nuestras peticiones y ruegos y súplicas delante de Él. No hemos esperado hasta el tiempo del Señor para recibir lo que Él quiere para nosotros. Y incluso cuando pedimos, a veces no recibimos. ¿Por qué? Versículo 3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces el Señor no nos da lo que queremos porque nuestros deseos son malos. Nuestros deseos son egocéntricos. Nuestros deseos solo son para nuestra gloria y no para la gloria de Dios. Queremos un puesto en la iglesia, no para poder servir a los demás, no para poder edificar a nuestros hermanos, no para poder glorificar al Señor, sino para exaltarnos a nosotros mismos, para decir, mire, yo soy pastor, yo soy diácono, yo soy director de alabanza, yo tengo el puesto, mírame a mí. El Señor no nos va a dar una responsabilidad de servir si realmente solo queremos que se nos sirvan a nosotros. El Señor no nos va a enaltecer si estamos tratando de exaltarnos a nosotros mismos. Acuérdense, hermanos, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Santiago sigue diciendo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando dice almas adúlteras, no está hablando de adulterio sexual. Está hablando de nuestro matrimonio con Dios. Estamos casados con Cristo por la fe. Él es nuestro marido y nosotros somos su novia. Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Estamos unidos espiritualmente con Cristo en un matrimonio eterno. Estamos esperando las bodas del Cordero cuando Él venga por nosotros en la consumación de su reino. Pero mientras tanto, no debemos cometer adulterio espiritual. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Amar lo que el mundo ama es ser infiel a lo que el Señor ama. Cualquiera que quiere ser amigo de este mundo inconverso se convierte en enemigo de Dios. Y obviamente Santiago no está diciendo que nunca podemos tener amigos que son inconversos o incrédulos, que nunca podemos hablar con los que no conocen a Cristo. No, no está diciendo eso. Estamos en el mundo y tenemos que compartir el evangelio con los que no conocen al Señor. Tenemos que desarrollar amistades con ellos para poder presentarles a Cristo Jesús. Él está hablando de los valores del mundo, de lo que el mundo ama, de lo que el mundo piensa, de lo que el mundo cree, de lo que el mundo quiere hacer que es contrario a la voluntad de Dios. Es como lo que se dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni a las cosas que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de los ojos, la codicia de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces,
Amar al mundo, ser amigo del mundo es codiciar lo malo, es desear lo que Dios aborrece. Si yo amo lo que Dios aborrece, yo no soy amigo de Dios. No podemos ser amigos de Dios y amigos de los valores de este mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es celoso por nuestro amor. Versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cristo Jesús es un marido celoso. Él quiere nuestro amor exclusivo. No podemos coquetear con lo que el mundo ama y ser fiel a nuestro marido que es Cristo. Pero a pesar de nuestros pecados, a pesar de los conflictos y las guerras y los pleitos y el adulterio espiritual y todas las veces que hemos sido infieles al Señor, a pesar de todos nuestros errores, el versículo 6 es como un vaso de agua fría en medio del desierto. Pero Él da mayor gracia. Cuánto me encanta esa frase. Como dice Pablo en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermanos, el pecado ha abundado en nuestras vidas si somos honestos. Pero la buena noticia es que la gracia de Dios en Cristo ha sobreabundado. Hay más gracia en Dios que pecado en nosotros. Hay más misericordia en Cristo que maldad en nosotros. Él da mayor gracia. Por eso tenemos esperanza. Si fuera por nosotros mismos, todavía seríamos condenados, todavía estaríamos en el camino al infierno. Es solo por la gracia de Dios que hemos sido justificados. Es solo por la gracia de Dios que hemos sido adoptados hijos de Dios. Es solo por la gracia de Dios que somos la novia de Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando nos humillamos delante del Señor, cuando confesamos nuestros pecados, cuando reconocemos que los pleitos y las guerras son nuestra culpa, podemos disfrutar de su gracia en Cristo. Hermanos, tenemos que humillarnos. Tenemos que ser honestos sobre nuestros pecados. Tenemos que tirarnos a los pies de Cristo, aferrados a su gracia y misericordia. Por eso Santiago sigue diciendo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorar, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hermanos, no podemos resistir al diablo sin estar sometidos a Dios. Por eso dice primero, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso no significa que tengo que buscar un demonio en cada esquina de mi casa. Eso no significa que tengo que estar mirando dónde está el demonio, dónde está el diablo, dónde está un espíritu inmundo a mi alrededor. No es eso. Sino que es estar firme en la verdad de Cristo, descansando en su gracia, sometido a su palabra. Eso es resistir al diablo. Cuando llegue la tentación, decir, no, diablo, no voy a pecar contra el que me compró a precio de sangre.
Cuando nosotros nos mantenemos firmes en la verdad de Cristo y resistimos las tentaciones del maligno, Él huirá de nosotros, así como huyó de Cristo en el desierto. 3 veces tentó al Señor, el Señor respondió con la palabra de Dios cada vez. ¿Y qué hizo el diablo? Huyó de Cristo hasta un momento más oportuno. Así que tenemos que someternos al Señor, estar firmes en su palabra, resistir las tentaciones del maligno y Él huirá de nosotros. Luego dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A veces nos sentimos lejos del Señor. A veces decimos, ¿qué pasó? Yo antes estaba en buena comunión con Dios. Yo disfrutaba de su presencia, disfrutaba de su palabra, disfrutaba de la iglesia. Yo me sentía cerca del Señor, pero ya no. Yo me siento que Dios se ha alejado de mí. Yo me siento que ya estoy lejos de Dios. ¿Qué pasó? Mis hermanos, Dios no se ha alejado de nosotros. Si nos sentimos lejos de Dios es porque nosotros nos hemos alejado de Él. Escuché el ejemplo de una pareja ya mayor de edad. Ya llevaban como unos 50 años de casados. Y estaban sentados juntos en un camión, una troca. El marido estaba detrás del timón sentado y era una de esas trocas como en aquel tiempo que tenían una sola banca. No había 2 sillas separadas, sino una sola banca. Y el marido estaba sentado manejando y la esposa estaba sentada al otro lado junto a la puerta. Y ella le dijo a su marido, ¿qué pasó entre nosotros? Hace años cuando éramos novios, nos sentábamos juntos en la troca, en el camión, estábamos uno al lado del otro, abrazados, mano en mano. Y ahora miren, nos estamos alejados. Yo estoy aquí en la puerta y tú estás allá al otro lado del camión. Y el marido le miró a su esposa y le dijo, yo no me he movido de aquí. ¿Qué estaba diciendo? La esposa es la que se había movido. Él estaba en el mismo lugar manejando. Ella es la que se había alejado y ya no estaba cerca de él. Eso es lo mismo que ha sucedido entre Dios y nosotros. Si nos sentimos lejos del Señor, no es porque el Señor se haya movido de nosotros. Él no se ha alejado de nosotros. Él está con todo el deseo y toda la disposición de estar en comunión y cercanía con nosotros. Nosotros somos los que tenemos que acercarnos a Él. Y Él se acercará a nosotros. Y acuérdense, hermanos, Dios ya se ha acercado a nosotros en Cristo. Cuando estábamos alejados de Él, Él es el que vino para buscarnos, para redimirnos, para adoptarnos hijos suyos, para traernos a su familia, para que fuéramos sus hijos amados. Dios ya se nos acercó en Cristo, nos dio a su Espíritu Santo para morar en nosotros. Si nos sentimos lejos del Señor, no es la culpa de Dios. Dios nos ha enfriado. Nosotros somos los que nos hemos alejado. Nosotros somos los que nos hemos enfriado. Acerquémonos al Señor de nuevo y Él se acercará a nosotros. Pero para acercarnos a Dios tenemos que reconocer dónde le hemos fallado. Por eso Santiago dice, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hermanos, cuando hemos pecado contra el Señor, tenemos que reconocerlo. Tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que lamentar que hemos afligido al Señor, que hemos contristado al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos
sellados para el día de la redención. Hay momentos para gozarnos, para reír, para celebrar, pero también cuando hemos pecado contra Dios es un tiempo para lamentar, para llorar, para reconocer que nuestro pecado es grave. Hermanos, el que no aborrece al pecado, no abandona el pecado. ¿Escucharon? El que no aborrece al pecado, no abandona el pecado. Si tú no llegas a un momento donde aborreces lo que has hecho contra Dios, que tienes una contrición sincera, que tu corazón está entristecido porque has pecado contra tu Creador y tu Redentor, contra tu Padre Celestial. Tú no vas a abandonar al pecado si sigues amando al pecado. Hermanos, tenemos que lamentar nuestro pecado, reconocer lo que hemos hecho contra el Señor, y el Señor está más que dispuesto a recibirnos. Primera de Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Dios no quiere que sigamos pecando. Pero Él no termina ahí, dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Podemos ser honestos confesando nuestra maldad, porque sabemos que Cristo ya sufrió la condenación de Dios en nuestro lugar por cada uno de nuestros pecados. Por eso cuando nos humillamos delante de Dios, Él nos exaltará. Y si Dios nos ha tratado con tanta gracia y misericordia, ¿cómo debemos de tratar a los demás? La Biblia dice, ha recibido de gracia, da de gracia. Por eso no debemos murmurar los unos de los otros. No debemos estar juzgando y criticando y condenando a nuestros hermanos. Porque si Dios nos ha dado su gracia en Cristo, debemos de demostrar favor inmerecido a nuestros hermanos. Darles mejor de lo que merecen. No juzgarles como si nosotros fuéramos los jueces. Pues obviamente si alguien está viviendo en pecado abierto, con amor debemos confrontarle y llamarle arrepentimiento, pero no debemos juzgar las intenciones y los motivos de otros pensando que sabemos lo que no sabemos. Hay un solo juez y es Dios. Hay un solo dador de la ley y es el Señor. Hay uno solo que puede justificar o condenar y es Dios. Así que hermanos, amemos a nuestros compañeros en la fe, no los juzguemos, no murmuremos contra ellos. Luego Santiago habla de otro tema que es muy pertinente en este tiempo de pandemia. Versículo 13, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, esta pandemia debe habernos despertado a la realidad que no sabemos ni controlamos el futuro. Hace un año nadie pudo haber dicho que estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Nadie pudo haber dicho que habría
toque de queda, donde no podemos congregarnos, donde no podemos salir de la casa, sino solo al mercado cada 2 semanas. Nadie pudiera haber previsto lo que estamos pasando. Por eso no tiene sentido cuando en nuestro soberbio decimos, mire, yo voy a hacer tal cosa, mañana voy a ir a otra ciudad, voy a estar ahí 1 año, voy a trabajar, voy a ganar tanto dinero. No sabemos el día de mañana. Nuestra vida es una neblina. Está aquí por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso, hermanos, debemos decir, si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios, vamos a hacer eso y aquello. No podemos jactarnos de cuánto vamos a ganar, lo que vamos a hacer en el futuro. No, lo único que se nos promete es el día de hoy. El día de mañana podemos estar en la presencia de Dios. Y obviamente eso significa también que debemos estar preparados cada día para estar en la presencia de Dios. Porque no sabemos cuándo el Señor tocará esa puerta y nos llevará a su presencia. Luego en el capítulo 5, Santiago empieza criticando a los que en su soberbia maltratan a los pobres. Este pasaje está dirigido a los que no son creyentes en Cristo, a los ricos que son inconversos. Dice, vamos ahora ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Obviamente eso no está hablando de creyentes verdaderos. Estos ricos en dinero no son cristianos. Son personas arrogantes, soberbias, que son injustas y que no se han arrepentido de su arrogancia y orgullo. Y ellos han puesto su esperanza en las riquezas, en sus bienes materiales. Pero así como Cristo dijo en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 6, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque los tesoros terrenales no son duraderos, son temporales. Por eso Santiago dice, vuestras riquezas están podridas. Vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Y no es malo tener dinero. No es malo tener riquezas. El problema es que ellos ganaron esas riquezas estafando a los pobres, no pagándoles un salario justo, no dándoles el dinero que habían ganado por su trabajo, no dándoles el jornal del cada día. Una persona que vive en arrogancia, estafando, engañando, maltratando a los demás, demuestra que no tiene una fe verdadera en el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, no pongamos nuestra esperanza en las riquezas humanas que son inciertas. Pongamos nuestra confianza en Cristo. En el día de juicio no va a importar cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria. Hay una sola cosa que va a importar. Si tú estás en Cristo por la fe. Si tu fe se ha evidenciado por buenas obras. Santiago sigue en el versículo 7. Ahora dirigiéndose de nuevo a los hermanos. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra,
aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta, hermanos míos, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, en los primeros 6 versículos, Santiago está demostrando la condenación de los ricos porque han oprimido, han estafado a los cristianos pobres. Y ahora en esta sección está dirigiéndose a los cristianos pobres que han sido oprimidos, que han sido maltratados, que han sido estafados, que no se les ha pagado salario. Y para ellos, Santiago dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. En otras palabras, no tomen venganza de los ricos que los han estafado. No regresen mal por mal. Esperen hasta el día de juicio. Ten paciencia hasta que el Señor regrese y juzgue a los no arrepentidos, a los que han perseverado en maldad. A veces cuando somos oprimidos o maltratados, nuestra tendencia es maltratarnos los unos a los otros también. Por eso él dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Cuando estamos presionados en la casa por las aflicciones y las tribulaciones y la escasez y la necesidad, muy fácilmente podemos maltratarnos los unos a los otros. Pero no lo hagamos, hermanos. Perseveremos en el amor, perseveremos en la fe, perseveremos en la gracia y la misericordia de Cristo, así como hizo Job. Porque sabemos que al final el Señor es misericordioso y es compasivo. Al final nosotros recibiremos esa corona de vida. Luego Santiago demuestra que en el Evangelio la sabiduría de Dios tiene aplicación para cualquier circunstancia de la vida. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces el Evangelio funciona para cualquier circunstancia o situación de la vida. Si estamos afligidos, debemos orar. Si estamos contentos, debemos cantar alabanzas al Señor. Si estamos enfermos, debemos llamar a los ancianos o los pastores de la iglesia para que oren por nosotros. Hace unos 20 años, mi papá fue diagnosticado con cáncer. Y él obedeció lo que dice Dios en este versículo. Llamó a los ancianos de la iglesia, se reunió con ellos, oraron por él, le ungieron con aceite. Y el Señor en su gran misericordia sanó a mi papá del cáncer. Eso no significa que el Señor va a sanar a cada persona que tiene cáncer, o cada persona que tiene coronavirus o cualquier otra enfermedad.
Pero lo que sí significa es debemos obedecer la palabra de Dios sabiendo que Dios es capaz de sanar. Y si Dios decide no sanar, Él tiene todo el derecho en su providencia y soberanía de hacer lo que es mejor para nosotros. Otra cosa que debemos notar del versículo 15 es que no toda enfermedad es por pecado. Por eso dice, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero hay enfermedades que son por pecados y hay enfermedades que no son por ciertos pecados. Nos enfermamos porque vivimos en un mundo caído. Nos enfermamos porque nuestros cuerpos no han sido glorificados o resucitados o redimidos todavía. Nuestros cuerpos todavía son corruptibles y débiles y enfermizos y mortales. Un día el Señor los resucitará inmortales, incorruptibles, gloriosos, poderosos, pero todavía no. Debemos confesar nuestros pecados unos a otros. Eso no significa que cada vez que pequemos vamos a pasar al frente de la iglesia a confesar, pero en momentos dados debemos tener hermanos de confianza a los cuales podemos confesar nuestros pecados y podemos orar los unos para los otros. Debemos seguir el ejemplo de Elías sabiendo que la oración es poderosa, la oración es eficaz. Dios en su sabiduría responde muchas veces a nuestra oración, obrando de maneras asombrosas. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por la conversión de un amigo, de un familiar, y Dios ha transformado la vida de esa persona por el evangelio? ¿Cuántos hemos orado por protección en algún viaje y el Señor nos ha protegido? ¿Cuántos hemos orado por la sanidad de alguna enfermedad y el Señor nos ha sanado? Hermanos, Dios responde a nuestras oraciones. Sigamos orando, sigamos acercándonos a su trono de gracia para alcanzar la misericordia y la gracia para el momento oportuno. Y Santiago termina su carta diciendo, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es posible que los cristianos se extravíen de la verdad, se desvíen, se distraen. Y nosotros que somos sus hermanos en Cristo debemos tener el amor y el valor de hacerles volver, de confrontarles con amor por su pecado, de llamarles la atención para que puedan arrepentirse y seguir confiando en la sangre de Cristo. Cristo Jesús usa a sus hijos para regresar a sus ovejas al redil, para salvar sus almas de la muerte, para cubrir multitud de pecados. Así que, hermanos, ¿qué hemos aprendido en el libro de Santiago? La fe obra. La fe obra en medio de diversas pruebas. La fe nos llama a ser hacedores de la palabra. La fe nos da una religión pura y verdadera. La fe nos hace desechar toda parcialidad y favoritismo y acepción de personas. La fe nos capacita para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y así cumplir la ley de Dios. La fe se evidencia en buenas obras porque la fe sin obras está muerta. La fe nos capacita para refrenar y controlar nuestra lengua. La fe nos da una sabiduría de lo alto que produce paz y no pleitos entre los hermanos. La fe nos ayuda a perseverar a pesar del maltrato y la opresión que a veces se nos da. La fe nos ayuda en cualquier circunstancia, si estamos alegres, si estamos tristes, si estamos enfermos. Más que todo, la fe obra porque nos une a Cristo y Cristo es el que nos salva de la muerte y cubre y quita todos nuestros pecados. Les animo, hermanos, a leer y a meditar en este libro de Santiago
y más que todo, ponerlo en práctica. Que Dios bendiga su palabra. Amén.